Bienvenidos al lado de la fogata. Primero comenzar agradeciendo a todas las personas que nos siguen y que están haciendo crecer esta comunidad poco a poco. Les agradezco mucho y espero que el tema de hoy les guste. Aquí en Perú tuvo una involucración en la vida diaria tan fuerte que muchas veces los terrenos o el poder se definía en esta corte. Hoy hablaremos sobre la Santa Inquisición y sus torturas. Y para iniciar el tema vamos a ir al origen de todo, el origen no de la creación del Génesis, pero el origen de cómo se crea esta Santa Inquisición y cómo llega al Perú. La Santa Inquisición, denominada simplemente Inquisición, fue un tribunal religioso encargado de eliminar herejías religiosas que comenzó a aparecer en Europa a principios del siglo XII. Más tarde, este tribunal también comenzaron a involucrar a los judíos y también luchaban contra la herejía y la brujería. El origen de la Santa Inquisición se encuentra en la Cruzada Papal, que vamos a explicarlo un poco más, que es contra los cátaros, que eran considerados herejes de la Iglesia. La Inquisición medieval, que es la primera o desde donde se tiene el registro, se fundó en 1184 en la zona de Languedoc, lo siento, mi francés es malo, para combatir la herejía de los cátaros. En ese año el Papa Lucio III promulgó el decreto de Abolendam, en la que ordenó que se establecieran tribunales episcopales en toda la cristiandad latina que se ocuparan de la herejía. Para llegar a este punto tenemos que primero iniciar con la cruzada contra los cátaros. Y el nombre cátaros proviene del griego kataroi, que significa puro. El monje renano Erek von Snowwood dijo en un sermón en 1163 que los herejes de Alemania se le llamaban cátaros. El término cátaro se popularizó recién a partir del año de 1848 en la obra de la doctrina de la secta de los cátaros, escrita por el pastor Estrasburgo Charles Smith. Entonces, ¿en qué se basa el fundamento de los cátaros o en qué creen ellos, no? Los cátaros creen en una dualidad, creen que el bien y el mal conviven juntos. Para algunos teólogos cátaros, ambos principios existían desde el comienzo del tiempo, y esto se debe al deseo maligno de una criatura de Dios que fue expulsada, que es llamada aquí el ángel caído. Según la mayoría de cátaros, sin embargo, el demonio fue expulsado del cielo arrastrando en su caída a muchas personas mediante seducciones a una multitud de almas que vivían felizmente con Dios. Estas habrían sido revestidas en un cuerpo de carne y alma, y posteriormente estas almas son las que llegan a nosotros. Somos como descendientes directos de ellos, y por eso nosotros somos buenos, pero también tenemos maldad dentro de nosotros. Resulta que esta forma de pensamiento fue lo que ofendió a la Iglesia Católica, porque no está dentro de sus parámetros de lo que ellos creen. Entonces decidieron crear una cruzada para poder abolerlos y reducirlos lo más posible. Sí, posteriormente vamos a llegar a lo que se conoció como el Concilio de Letrán. Muy poco después de la cruzada, el Papa convocó al Concilio IV de Letrán. En este encuentro, el Papa de ese momento, que se llamaba Inocencio III, dio forma legal a lo que se conoce como la Inquisición. El punto más importante del reglamento acordado fue que la herejía debía ser perseguida tanto por los gobernantes civiles como las partes eclesiásticas. Además, señaló que no era necesario que hubiera ningún tipo de denuncia previa para que la Inquisición actuase por voluntad propia. O sea, si la Inquisición sospechaba o se les ocurría, podían ir y acusar a alguien de herejía y castigarlo. Esto llegó a oídos del Papa, que pensó de que no era una muy buena idea que la Iglesia se tuviera que involucrar en todo de manera directa, sobre todo el Papa, y decidió crear la Inquisición como un ente que tuviera varias sedes y que todos ellos transportaran la idea del obispo y del Papa en cada lugar donde esté la Iglesia Católica. En España, ya posteriormente vamos a ingresar a detallarlo, porque tuvo la Santa Inquisición una importancia realmente fuerte, tanto por los reyes católicos, que eran Fernando e Isabel, y también primero comenzaron en Castilla, pero posteriormente se llegaron a expandir hacia Aragón y después al resto del territorio peninsular. Su primer objetivo de ellos era atacar a los judíos, que supuestamente estaban convertidos al cristianismo, pero todavía conservaban ciertas tradiciones de su religión. Y podemos ver marcadas dos tipos de Inquisición. La primera, que es la Inquisición medieval, donde el Papa controlaba toda la denominación de todo,
Sus comienzos se sitúan en una lucha contra los cátaros, que ya expliqué anteriormente, y un grupo de creyentes que se apartaron de las enseñanzas o de lo que creía la Iglesia Católica. Y aquí se crea el segundo tipo de la Inquisición, que es la Inquisición española, que fue impulsada por los monarcas y dirigida para combatir a los judaizantes. Como les expliqué, judíos que se volvieron al cristianismo, pero que calitamente o sutilmente todavía conservaban ciertas partes de su religión judía. Si bien para este momento Francia era el punto de origen, España se estaba asentando y se estaba volviendo el punto más importante de la Inquisición, que luego posteriormente llega al Perú. En Castilla, la Inquisición recién se viene a involucrar o asentar en el año de 1478. El objetivo principal era eliminar los restos de los judíos que se encontraban en la península, especialmente en la zona de Sevilla. Supuestamente algunos judíos conversos seguían practicando su religión escondidas. Ante esto el Papa Sixto IV emitió una bula, que es igual a decir un decreto, que llamó Exigit Sincerae Devotinois. Disculpe mi latín. Una de las principales diferencias entre la Inquisición española y la medieval es que la primera fue impulsada directamente por la corona. Fueron de esta forma los reyes católicos quienes promovieron el establecimiento de tribunales para juzgar a los herejes. En 1483 se creó otra bula más que permitió que la Inquisición española se extendiera a Aragón y los territorios colonizados de América. En el nuevo continente se formaron tribunales en Lima, Cartagena de las Indias y sobre todo también en México. La corona nombró a Tomás Torquemada, proveniente de una familia de conversos, inquisidor general. Bien, y con todo esto llegamos a la Inquisición en el Perú. El Santo Oficio de la Inquisición se instaló en Perú en el año de 1570 con el objetivo de impedir las desviaciones de fe. Como respuesta de la corona española a la confrontación religiosa existente en Europa y la crisis ideológica y política existente ya en tierras peruanas, durante la década de 1560 los conflictos religiosos entre católicos y no católicos en el viejo continente estaban muy agravados. Ahora, eso pasaba entre comillas en Europa, aquí recién se estaba asentando, pero aquí ya pasaba algo muy interesante, que era que económicamente y socialmente el virreinato peruano requería profundas reformas. Por ello, en 1568 Felipe II decidió enviar a Francisco Toledo. Toledo y la Inquisición debían acomodar de nuevo todo el estado. El nuevo virrey se sirvió del Santo Oficio para conseguir escarmentar a los dominicos que simpatizaban con las ideas de Bartolomé de las Casas. En pocas palabras, simplemente era el hecho de que los dominicos criticaban mucho el abuso que cometían hacia los indígenas con el fin de beneficiar a la corona española. Los explotaban, los mataban, los torturaban y les quitaban terreno. El territorio que tuvo el poder la Inquisición en Lima al momento de su fundación era bastante extenso. Comprendía por el norte hasta Panamá, por el sur hasta Chile y hasta el Río de la Plata en Argentina, y el territorio de la audiencia de Charcas, que hoy en día pertenece a Bolivia. Ahora, y si bien la Santa Inquisición llegó con una idea entre 1532 y 1551, la intención de los españoles no estuvo tan centrada en destruir los ídolos o ya las huacas que conservaban todavía la costumbre religiosa anterior a la llegada de ellos, sino fue con el fin de encontrar tesoros ocultos. La tarea de evangelizadora del clero fue muy difícil en estos años por las constantes guerras civiles entre españoles. En 1551, cuando la situación social empezó a estabilizarse con el virreinato ya del Perú, la iglesia se reunió en primer concilio limeño y se adoptaron acuerdos para luchar contra la idolatría. Se dan cuenta, hasta este momento todo funciona así. La iglesia necesita oro, poder y someterlos, nada más. Ahora, dentro de este grupo de inquisidores que llegaron, ¿se acuerdan de que hablé de Tomás Torquemada? Ya, él era el más desgraciado de todos. Tras establecer en un primer momento que ningún detenido debería sangrar o sufrir heridas, esto hizo que el indolente fray y sus secuaces crearan más de una forma de tortura sin dejar huella, como los policías de hoy en día, que te pegan sin dejar huella. Uno de los castigos más populares para ese momento fue el potro, un tablero grande sobre el cual se ataba al acusado y se le estiraba el cuerpo y las piernas hasta dislocarle los 4 miembros de su cuerpo. Esto hacía también que muchas personas aceptaran haber cometido un montón de pecados que en verdad nunca cometieron. Ahora entramos en una segunda etapa que va desde 1551 hasta 1570 aproximadamente, y la persona que destacó en este régimen, por así llamarlo, fue Juan Polo de Ondegardo, quien debido a sus estudios escritos sobre la religión andina se convirtió en uno de los teóricos más importantes de la extirpación. De acuerdo con el segundo concilio limeño, que fue en 1567,
La responsabilidad de la continuidad de las idolatrías no recayó tanto en los indígenas, sino en aquellos que habían sido bautizados por mal instruidos en la fe. O sea, te convirtieron, pero de alguna forma tú no dejabas tu antigua fe o en tu creencia antigua, era porque las personas que te convirtieron y te bautizaron no lo hicieron bien. Y entre 1570 y 1600, los jesuitas lideraron las campañas de extirpación. En esta etapa adoptaron las medidas del Tercer Concilio que, entre otras cosas, se crearon un montón de libros para poder evangelizar, textos, para poder evangelizar a los indígenas. Y bien, para que tengan una idea más o menos de cuántas personas se procesaron la Santa Inquisición en grupos étnicos, porque a diferencia de en Europa, la Santa Inquisición allá solamente castigaba a españoles, por ejemplo. Aquí sí castigó a indígenas y españoles y a todos los que encontraban en el camino. Grupos étnicos castigaron a un promedio de 391 españoles. A extranjeros también castigaron, o sea, de otros países que llegaban 86 personas. Mestizos y negros y mulatos a un 21 personas, que eran más o menos castigadas, ¿no? El porcentaje étnico de las personas que las castigaban. Ahora, condenados a muerte, varía. En judaísmo fueron 23 personas condenadas a muerte, en protestantes 6 personas, con un total de 32 personas que se tiene un registro de que fueron asesinadas o muertas por la Santa Inquisición. También tenían distintos delitos, porque no solamente por herejía, también te decían, por ejemplo, te podían castigar por delitos contra la fe, que era el 13% de veces que te podían juzgar por eso, por expresiones malsonantes, blasfemias o que estés renegando de la Iglesia Católica. Delitos sexuales, aquí entra los bígamos o los que engañaban a sus esposas. Otro motivo por el cual te podían castigar era por ir en contra del Santo Oficio, o sea, de contra la Santa Inquisición si no estaba de acuerdo también. Y prácticas supersticiosas, que por ejemplo ellos te acusaban de hechicero o de invocar demonios. También te iba mal. Y digamos que el caso más conocido en todo Lima, sobre todo en todo Perú, es el caso de Mateo Salado, ¿no? Que fue un hombre francés que había estado viviendo un tiempo en Sevilla, que él era luterano. Entonces él había venido al Perú, a partir de que había estado en Sevilla, había emigrado al Perú y se había ido a vivir en la zona que hoy en día se conoce como la Huaca Mateo Salado, vivía en esos alrededores. Y andaba predicando la palabra desde su punto de vista, y también criticaba mucho cómo funcionaba la Iglesia Católica allí en España. Cuando llega la Santa Inquisición aquí, escuchan que él está predicando contra los conceptos que tiene la Iglesia y lo apresan, pero como él vivía fuera de Lima y toda su vida que había pasado aquí, la parte de vida que había pasado aquí se dedicó a mendigar, la Iglesia Católica en un principio lo trató por loco. Y de alguna u otra forma eso redujo su condena, y entonces simplemente lo golpearon, pero lo dejaron libre. Posteriormente a esto, lo volvieron a encontrar a Nobel predicando, y cuando lo vuelven a capturar, le dicen o sea, van a comprobar si en verdad él está en su sano juicio o no, y se puede demostrar, no sé cómo, que sí estaba en su sano juicio. Y él también admite que él es luterano, que ha estado viviendo en Sevilla también, y de que ella también estuvo evangelizando y que tampoco no está de acuerdo en cómo funciona la iglesia católica. Esto hizo de que él se convierta en la primera persona en el Perú en ser quemado en la hoguera, en el primer auto de fe celebrado en la ciudad el 15 de noviembre de 1573 en la Plaza Mayor de Lima. Y bien, ahora pasamos a una parte que muchos creo que les gusta, sobre todo a los que ya en algún momento han ido a la Santa Inquisición, al museo que está allí, que está frente al Congreso de la República, que ahí es donde se ubicó la Santa Inquisición durante mucho tiempo, y hablaremos de los tipos de torturas. La tortura de la garrucha consistía en amarrar al preso con los brazos hacia atrás y colgarlo y subirlo lentamente. Cuando se encontraba en determinada altura, era soltado bruscamente sujetándole fuertemente de una cuerda, antes de que pudiera tocar el piso. El dolor producido por el esfuerzo y el movimiento de tirarlo era mucho mayor que al momento de subirlo. Si el preso no confesaba el crimen que había cometido o de lo que se le acusaba, se le colocaba pesos en los pies al fin de aumentar el dolor. La pena del garrote. Las mancuernas también podían usarse para la sujeción, para que no se pudiera mover, lo que eran aplicadas a los reos cuya sentencia en la hoguera ya había sido leída, pero que después de dicha lectura se arrepintieron. Con esto se les evitaba sufrir los atroces dolores que implicaban el ser quemados vivos, y además de lo cual se obtenía el perdón de sus faltas. Lo que sí, si bien no se les sirviera para salvar su vida, al menos le permitía tener una salvación entre comillas del alma.
La tortura del potro que habíamos hablado anteriormente consistía en colocar al preso sobre una mesa amarrada de las extremidades de una soga y un carrete el cual, al ser girado, poco a poco le iba estirando en sentido contrario las extremidades, causándole un terrible dolor. Este era en la época el instrumento de tortura más empleado en el mundo. Al lado del causante de dolor se encontraba un notario que se encargaba de escribir todo lo que el reo dijera. Si maldecía, escribía, está maldiciendo. Esta tortura tenía un promedio máximo de duración de una hora o una hora y cuarto en promedio. La tortura era graduada según la persona y según el delito que se había cometido, y estando terminantemente prohibido producirle el derramamiento de sangre, o sea, sin dejarle el músculo, la piel mejor dicho. Malograrle tampoco ningún órgano si era posible, o poner en riesgo su vida, simplemente era hacerle daño. Y bien, ahora pasamos a la tortura del agua. Estando el procesado totalmente inmovilizado sobre una mesa de madera, se le colocaba una toca o un trapo en la boca y deslizándolas hasta la garganta. Luego el verdugo procedía a echar agua lentamente, produciendo al preso la sensación de ahogamiento. Y bien, espero que les haya gustado conocer un poco más sobre la Santa Inquisición. Si alguien pregunta: Sombra, ¿qué pasó con la Santa Inquisición? Una vez dado el grito de libertad, cuando San Martín da libertad al pueblo peruano, la población decide ir en un primer momento a quemar a lo que era la Santa Inquisición por todas las torturas, por todo lo que había pasado aquí en el Perú con ellos. Y si bien es algo que sucedió hace mucho tiempo, nos damos cuenta que el modus operandi de casi todas las religiones es exactamente igual. Intentan convencerte, digamos, entre comillas, por las buenas, intentan de alguna forma que aceptes que es la única religión que existe, y al final te das cuenta de que lo único que buscan es el poder y el dinero. Por más que no, casi todas las religiones, por no decir todas, funcionan de la misma manera, a través del miedo. Entonces, con esto no estoy ni a favor ni en contra de las religiones, eso es algo muy personal, pero piensen bien sobre en qué creer o en qué iglesia creer. Y sin más, espero que les haya gustado, gracias porque llegamos a los 100, esperamos seguir creciendo la próxima vez que la fogata nos vuelva a juntar.